Imagina un mundo donde la magia y la tecnología no solo coexisten, sino que chocan de frente en una lucha épica por el dominio. La fuerza arcana de hechizos ancestrales se enfrenta al poder del vapor, los engranajes y la chispa de la invención. Este es New Arc Line. Hola a todos, soy Tengamis y hoy os quiero compartir mis primeras impresiones de New Arc Line, un nuevo RPG táctico. New Arc Line es una creación del estudio Dream Made y publicado por Fulcrum Publishing. Es una nueva historia jugable donde nos toca decidir a qué bando queremos unirnos. ¿Seremos fieles a la hechicería, los elfos, las criaturas míticas y a lo desconocido? ¿O nos dejaremos llevar por la innovación de los ingenieros steampunk, los dirigibles que surcan los cielos y las armas de Tesla que destilan energía? La decisión, como casi todo en este juego, es totalmente nuestra y afectará al desarrollo de la trama. Como podéis ver en el tráiler, se muestra un mundo visualmente impresionante. Una ciudad deslumbrante, llena de detalles y secretos ocultos en sus extrañas. La promesa de un mundo donde nuestras decisiones tienen un peso real y la posibilidad de personalizar nuestros personajes al máximo son solo algunos de los elementos que llaman la atención. Importante destacar que el juego se encuentra en Early Access, lo que significa que todavía está en desarrollo y que por ahora solo se puede jugar en inglés, aunque los desarrolladores ya han confirmado que llegarán traducciones a más idiomas. Pero vamos a meternos en materia jugable. Una vez creado mi personaje, un elfo que encajaba con mi estilo, empieza desde abajo, con pocos recursos y la evolución es primordial para avanzar. El sistema de combate es por turnos, permitiendo planificar nuestras acciones y tomar decisiones estratégicas. No es un juego de machacar botones, aquí la táctica es clave. Tenemos a nuestra disposición diferentes habilidades, hechizos, artefactos y creaciones. También tenemos clases, origen e incluso rasgos de personalidad. Además formaremos un grupo de compañeros que se unirán en nuestra aventura, cada uno con sus propias historias y motivaciones, influyendo en su desarrollo y en la trama. Las decisiones, tanto en el combate como en los diálogos, tienen un peso importante en la trama y cómo te perciben el resto de personajes. La historia nos transporta a un nuevo mundo, donde deberemos buscar una cura para una enfermedad familiar, el llamado New Arc. La ciudad es hermosa, pero esconde la realidad de corrupción y luchas de poder. Encontraremos conspiraciones, secretos oscuros, romances apasionados y traiciones dolorosas, donde este ambiente steampunk con toques de fantasía oscura crea una atmósfera única y envolvente. Las conversaciones no son simples intercambios de información, son piezas claves que enriquecen y dan profundidad a la experiencia del juego. Comentaros que New Arc Line está disponible en Steam en acceso anticipado, a un precio de 19,99 € que nos permite, como en todo Early Access, ser parte del desarrollo del juego y disfrutar de sus actualizaciones. Y tras mi primera partida, puedo decir que la historia atrapa. Los gráficos tienen un estilo que mezcla el steampunk y la fantasía que personalmente me gustan mucho. Y la música y el sonido acompañan a la perfección la ambientación. La jugabilidad es bastante intuitiva, el combate es estratégico y la personalización muy variada, con muchísimas opciones. Yo destacaría como positivo la historia del juego, con personajes bien construidos, la personalización, el sistema de combate táctico, la ambientación y las consecuencias de nuestras decisiones. Nos encontraremos bugs propios del acceso anticipado y una dificultad inicial elevada, pero en general la recepción está siendo muy positiva y la comunidad de jugadores está muy emocionada con este proyecto. En definitiva, New Arc Line es un RPG táctico ideal para aquellos que disfruten de los RPG con una buena historia, una ambientación rica y detallada. Y yo, como amante de los Baldur's Gate, en este caso Baldur's Gate 3, cabe decir que ambos juegos comparten la profundidad narrativa, la importancia de las decisiones que tomamos y la libertad de crear un personaje a nuestro gusto. En New Arc Line tenemos una experiencia claramente distinta que, aunque comparte elementos comunes con el juego de Larian, son radicalmente diferentes en su ejecución. Mientras que Baldur's Gate 3 nos presenta un mundo de fantasía clásica con una gran libertad de exploración, un combate táctico más fluido y adaptable, y con muchísima interacción con el entorno, New Arc Line se centra en un sistema de combate por turnos mucho más estratégico y pausado, que nos obliga a planificar cada movimiento de forma concienzuda. Además, la ambientación es totalmente diferente. Aquí abandonamos la fantasía medieval por un mundo steampunk con toques de fantasía oscura. La narrativa, aunque ambas son muy complejas y están llenas de detalles, en New Arc Line está más centrada en la política, la conspiración y las consecuencias de decisiones que tomamos en un mundo donde la tecnología y la magia luchan por la hegemonía, creando una experiencia mucho más centrada en la historia y en el desarrollo de los personajes. Ambos juegos son muy diferentes, pero muy disfrutables.
Y hasta aquí mi review. Espero que os haya gustado mi primer análisis para YouTube y gracias por acompañarme en esta aventura. Ya nos comentaréis qué os ha parecido en la caja de comentarios, que me encantará leeros. Y por último, agradecer a Dreammate y Fulcrum Publishing por proporcionarnos la key que nos ha permitido hacer este vídeo. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.